Antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Marcelo Novillo, yo fui el fiscal de la causa, el fiscal de la Cámara, y el doctor Rodríguez fue el presidente del tribunal. También intervino el doctor Carlos Mateu, que fue quien practicó una investigación preliminar, reuniendo los elementos y proponiendo la figura jurídica que al final se aplicó, que es la violación a la normativa, a la ley 24051 sobre residuos peligrosos, que motivó la condena justamente de dos personas, un productor agropecuario y un aeroaplicador, una persona que aplicaba por vía aérea. En este juicio lamentable, porque lo que ocurrió en Barrio Ituzaingó fue lamentable, y digo lamentable porque la justicia no debería intervenir en esto, porque son cuestiones meramente administrativas, que cuando se cumple con la normativa en materia de agroquímicos y se observan todos los controles que tienen que existir, y las personas que aplican agrotóxicos lo hacen en las condiciones que la ley exige, entonces estaría todo bien. Pero ¿qué ocurrió? Que a veces las personas que aplican o hacen aplicar no cumplen con los requisitos de observar las condiciones que la ley establece. Ni los órganos encargados de controlar no controlan. Y es por ese motivo que ocurren estos lamentables hechos que prácticamente sucedieron en Barrio Ituzaingó, que fue de 10 años aproximadamente una seguidilla de fumigaciones que produjeron daños en la salud de la gente. Quiero aclarar que nosotros no tuvimos a cargo la investigación de todos esos hechos, sino dos hechos puntuales, que fueron uno del año 2004, mediante la utilización de máquina mosquito, o sea, terrestre, y el otro hecho del año 2008 fue una fumigación o aplicación por vía aérea. Nada más. No fue objeto de investigación toda esta historia, que fue lamentable, porque justamente las pruebas no nos permitieron llegar a otros hechos, y las investigaciones preliminares que se practicaron no reunieron pruebas para acreditar ni justificar el juicio en esta década, diríamos así, que prácticamente se inicia en el año 2000 o antes quizás. Bueno, y una cosa que quiero aclarar también es que el fallo que dictó el tribunal no está totalmente firme, porque ha sido recurrido en casación ante el Tribunal Superior, que va a tener la última palabra en referir si esto está bien, si la calificación legal, el encuadramiento legal que se aplicó es el correcto o no. Y otra cuestión para el análisis es para decirles que acá nosotros no investigamos la relación causal entre el hecho de una fumigación concreta del año 2004-2008 con un resultado concreto de una enfermedad o una muerte de una persona, como puede ser lo que ocurrió aquí, que justamente hay dos procesos que me he enterado que están pendientes, porque se atribuye allí el delito de homicidio culposo, pero para incriminar por homicidio culposo hace falta demostrar la relación causal entre una aplicación de un agroquímico y la muerte de una persona. En este caso tengo conocimiento que son lamentablemente niños. Bueno, también sería lamentable que fueran mayores, pero sí he tomado conocimiento que son niños. Acá nosotros aplicamos otra figura distinta, que ya la va a explicar en detalle el doctor Rodríguez, que requiere es un delito no de resultado, que hace falta demostrar un resultado, sino que es justamente un delito de peligro, Si se contamina el ambiente con estos agroquímicos, violando la normativa administrativa, y se contamina de un modo peligroso para la salud, entonces ya allí se configura el delito. No hace falta, para configurar ese delito, que haya demostrar el resultado de la muerte de una persona o la enfermedad concreta de una persona que está viva.
En este juicio hubo una pugna de intereses y de valores. Por un lado, la producción agrícola, que yo creo que todos estamos de acuerdo con la producción agrícola, ha sido fuente de recursos en nuestro país históricamente. Una producción agrícola que con la ciencia y los avances científicos va progresando y de alguna manera va tratando de que se obtengan mejores réditos económicos y productivos. Pero cuando esa producción agrícola, con esos avances científicos, causan un daño a la salud de las personas, a la vida de las personas, al ambiente concretamente, es allí donde está el límite. O prevalece una o prevalece la otra. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuál va a prevalecer? La salud y la vida de las personas. Fueron los valores que tuvimos allí en pugna. Y yo creo que pasa por todo lo que acaba de explicar el doctor Medardo Ávila, que fue querellante en el juicio, y realmente me asombra un cuadro estadístico que acaba de exhibir desde el año 1990 al año 2013, por más de 20 años, la aplicación de agroquímicos aumentó en más del 858%. Es una cifra temible, temible. Todo agroquímico produce un daño. Todo sustancia química es tóxica. Lo que pasa es que las utilizamos si vamos a matar hormigas, pero hay sustancias que tienen una mayor peligrosidad que otras. Y para esas sustancias que son más peligrosas, los recaudos que se deben tomar son mayores que otros. Y esos recaudos son los que están en las leyes que regulan estas aplicaciones. Ustedes tienen leyes acá en Corrientes sobre la aplicación de agroquímicos. Nosotros tenemos en Córdoba leyes sobre aplicación de agroquímicos que regulan las condiciones en que se deben aplicar. La receta fitosanitaria pedida por un asesor, por un ingeniero agrónomo. Las distancias que hay que preservar de la población. Cuando se trata de campos en donde se produce soja, las aplicaciones aéreas con las sustancias más peligrosas deben estar alejadas a 1500 metros. O sea, hay que respetar 1500 metros de los centros poblados. Es una ley provincial, la ley 91/64. Cuando se trata de sustancias menos peligrosas y se trata de aplicaciones aéreas, hay que respetar 500 metros. Y para la aplicación terrestre, 500 metros. O sea, está todo especificado, está todo regulado en la ley. En Barrio Ituzaingó, en el juicio, la prueba más importante fue la científica, con estudios que se realizaron, que fueron muy importantes, y hasta duele leer los resultados. Duele leer los resultados. Porque, por ejemplo, se hizo un estudio de biomarcadores de exposición en los niños, en 30 niños que fueron tomados de las manzanas que estaban más cercanas al barrio, análisis de sangre, y se determinó que los 30 niños tenían agroquímicos en sangre, todos. Lo que no quiere decir que estén enfermos, pero sí que existió una alta exposición. Este estudio de biomarcadores se repitió en el año 2010. En 144 niños examinados, por supuesto los exámenes eran con el consentimiento de los padres, más del 80% tenían agroquímicos en sangre. Algunos de ellos tenían hasta 6 agroquímicos en sangre. La Organización Panamericana de la Salud hizo un estudio en Barrio Ituzaingó anexo, o sea, la Organización Panamericana de la Salud. Fue en el año 2007. Y llegó a la conclusión que era un barrio altamente contaminado, con alto índice de morbilidad y de mortalidad. Y el factor más contaminante de todo eran los agroquímicos.
Eran los agroquímicos el factor más contaminante de todos. Todo esto fue motivo de análisis en el expediente y en el juicio oral, en donde declararon también científicos que nos explicaron los efectos de los agroquímicos en la salud. El doctor Medardo Ávila, parte querellante, dio un testimonio sobre como médico y lo que él advierte y advirtió como médico pediatra especialmente de los efectos que puede causar el endosulfán, el glifosato, el clorpirifos, todos los agroquímicos que se utilizaron. El doctor Andrés Carrasco de Sousa, el doctor Montenegro, Raúl Montenegro, es decir, una gran cantidad de personas, de científicos que declararon allí, además de la gente del barrio, de las madres que venían reclamando desde el año 2002, porque empezaron a notar, a advertir algo normal, algo que era irregular, la gran cantidad de cáncer que había allí en el barrio, la cantidad de niños que nacían con malformaciones, la cantidad de abortos espontáneos, y comenzaron a reclamar a los órganos del Estado. Los órganos del Estado, el Estado comenzó a hacer estudios, pero todo esto fue relativizado. No obstante eso, la ordenanza del año 2002, 10.505 de la Municipalidad de Córdoba, declaró al barrio de Ituzaingó en estado de emergencia sanitaria. Y al año siguiente dictó otra ordenanza prohibiendo las aplicaciones de agroquímicos, ya sea por vía aérea o terrestre, a 2.500 metros del barrio. Pero no obstante eso, se siguió fumigando y se siguió fumigando y se siguió fumigando. Entonces, lógicamente, ante eso, la justicia penal debió actuar. 2 fiscales intervinieron en las investigaciones. Los doctores Carlos y Roberto Mateo. Carlos Mateo formuló las acusaciones, me acompañó en el juicio a mí, que mantuvimos después, lógicamente, en contra de los imputados, la acusación. Entonces, desgraciadamente, la justicia penal, que tiene que ser la última ratio, es la que debió actuar acá, porque existió contaminación, porque existió peligro para la salud de las personas, en una desaforada, diríamos, escalada de producción de soja, en la cual se aplicaron estos agroquímicos, encontrándose en el hecho del año 2004, DDT, clorpirifos, dieldrin, endosulfán, 2,4-D, y en el año 2008 se encontraron glifosato y endosulfán. El endosulfán ya había sido prohibido en el año 2010 por el convenio de Estocolmo, que es un convenio que suscribió Argentina sobre los productos que son prohibidos. No obstante, Argentina lo siguió utilizando, lo siguió vendiendo hasta el año pasado, a pesar de estar prohibido por un convenio que Argentina mismo había suscrito. Como ustedes pueden ver, los intereses económicos muchas veces juegan un rol más importante aquí que la salud de la gente, que la vida de las personas. Y fue esto lo que pasó. Desgraciadamente llegamos a este resultado. El juicio ha producido, no vamos a entrar en detalle de explicar todas las pruebas, pero sí, fundamentalmente, se tomaron muestras en los campos en donde se habían aplicado justamente en esas 2 fechas los agroquímicos, y se llegó a determinar mediante las muestras tomadas en tierra, en plantas, en soja, que la existencia de estos agroquímicos. Existieron pericias químicas que llegaron a ese resultado. Este juicio ha producido consecuencias en Córdoba, lógicamente ha movilizado, porque es el primer juicio al que se ha podido realizar en esto. Por allí algunos dicen que fue un juicio a los agroquímicos en vez de un juicio a 2 personas. Fue un juicio a los agroquímicos. Y bueno, los agroquímicos también fueron condenados en este juicio. Lamentablemente fueron condenados 2 personas también. No se debió llegar a esto.
La consecuencia que ha producido esto es que las municipalidades de la provincia de Córdoba, cada una está dictando ordenanzas para preservar y para regular la aplicación de agroquímicos. Y en todas se están fijando distancias o áreas de protección en relación al poblado. No se puede fumigar acá adentro. Hay que dejar 1.500 metros, en algunos 2.000 metros. Cada municipalidad tiene libertad en ese sentido en base a la autonomía municipal. Lógicamente no pueden arrimar las distancias de la ley 91/64 porque hay una ley provincial que está por encima de las ordenanzas municipales. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, les agradezco y les dejo en las manos del doctor Rodríguez, presidente del tribunal. Si ustedes me escuchan y me permiten, no voy a usar el micrófono, si hablo fuerte, primero les quiero, en nombre de todos nosotros, pedirles disculpas que demoramos mucho en llegar, porque en definitiva tardamos 11 horas en llegar porque nos perdimos. Esta fue la verdad de la situación. Fuimos a Federal, hicimos 200 kilómetros de más y por eso llegamos a las 7 de la tarde. Primero quiero pedirles disculpas de no haber estado a las 19 como estaba previsto y fue por esa situación. Entrando a lo concreto, y me van a tener que disculpar si en algunas cosas soy repetitivo respecto a lo que ha expresado el fiscal de la Cámara, pero algunas argumentaciones voy a tener que repetir. Yo les voy a hablar específicamente de la sentencia que dictó el tribunal que yo presidí y me acompañaron los colegas, el doctor Cadevila y la doctora Susana Moreno. He escuchado atentamente la exposición del doctor Ávila Vázquez. Tienen las críticas, como la deben tener todos ustedes, respecto a las demoras en la justicia. Esto de los fines de los datos, justamente tiene razón en las situaciones que marcan. Y las situaciones especialmente por las consecuencias que tuvo este fallo. Por ser el primero, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. El día que dictamos el fallo, estaban presentes de la cadena ANSA de Italia, estaban la cadena de la TV española, estaban de Alemania, de Francia, de casi todos los países latinoamericanos, e incluso de la cadena Al Jazeera, la cadena árabe. Estaban más ausentes canales nuestros porteños. Posiblemente los intereses de los grandes grupos que están metidos dentro de estos temas, hay más intereses económicos por sobre los intereses de la población. Nosotros en Córdoba, desde el 1 de enero del 2013 al 10 de marzo de ahora el 2014, ingresaron a nuestro fuero criminal un total de 80.399 causas penales. Córdoba tiene un índice delictivo muy alto. De esa cantidad de causas que nos ingresaron, 3.537 tienen sentencia, algunas están firmes, otras están en casación, y sin sentencia hay 3.024. Tenemos un total de 6.561 presos en nuestras unidades carcelarias. ¿Por qué les digo esto? A nosotros nos llega, normalmente las cámaras criminales son tan altas y tantas las cantidades de presos que nosotros recibimos todos los días. Y acá con el fiscal entramos de promedio a veces 2 o 3 audiencias por día. Nosotros trabajamos hasta la tarde, a veces para poder terminar con causa. Es compleja la situación nuestra, la provincia. Las causas sin preso, salvo las que vienen con querellantes, algunas causas pueden ser complicadas y vienen sin preso,
se le da un trámite, pero siempre un poco más lento. Es decir, cada 2 meses, 3 meses podemos hacer 1 o 2 causas sin preso. Pero las que entramos todos los días es el preso, porque el preso está en la unidad carcelaria y está ya llamando a ver cuándo va a tener su juicio. Cuando recibimos esta causa por la contaminación ambiental, esto fue en el año a mediados del 2011, que ingresó a nuestra Cámara. Y entró por competencia, porque se apartó otra Cámara de Firmas. Cuando ingresa esta causa, lógicamente sin preso, no se le dio el trámite inmediato a esta causa. Porque también les quiero expresar, y se lo digo a lo mejor burdamente, yo pensaba hasta antes de esto que el glifosato era una bebida cola, porque así como fue el primer fallo que hubo, todos los magistrados, toda la parte de la magistratura, no solamente cordobesa, sino a nivel nacional, no tenemos conocimiento de este tipo de hechos. Incluso tuve que buscar jurisprudencia internacional y encontré únicamente 2 fallos. Uno en España, que era de la zona del mar Cantábrico, que era por una contaminación de almejas, y otro un fallo de Lyon en Francia, pero era por una reivindicación civil de un agricultor que había muerto producto del glifosato y fue en contra de la firma Monsanto. Pero fue un juicio civil. No hay un fallo penal. Por eso despertó tanto interés, salvo, y vuelvo a insistir, en los canales de Buenos Aires. Pero en el resto despertó mucho interés. Nosotros cuando tomamos entonces ya injerencia en esta causa y empezamos a ver para iniciar el debate, los juicios en Córdoba, muchos procedimientos corrientes, si quienes vimos procedimientos en otro horario. Después de exclusión. Nosotros en Córdoba los juicios son orales y públicos. Así pueden concurrir todos ustedes a un juicio. Nosotros comenzamos este juicio a los primeros días de julio del año 2012. Entramos todos los días a debate. La sentencia que yo dicté con mis 2 colegas es del 4 de septiembre del 2012. No voy a hacer una crítica a los 2 fallos que hay y de la cuestión que ustedes tienen acá en Córdoba. No me corresponde ni profesional ni éticamente meterme con un fallo de un juez. Lo único que sé, porque lo vi a través de internet que me lo mandaron, es un auto de falta de méritos que es por la muerte de una criatura y esa resolución tiene 2 bocas y media. Este fallo tiene 600 bocas y no es por una muerte, son por 2 hechos, como lo refirió el fiscal. Cuando lo administrativo falla, ingresa, como en este caso, se criminalizan y entra el derecho penal, que es lo que pasó con esta causa. Sé que puede resultar aburrido, pero para ubicarlos en el tema y sepan, porque la situación en esta causa, les digo sobre el final, en el fallo nosotros condenamos a 2 de los imputados, que fue a Edgardo Jorge Panchelo, que era un aeroaplicador, y a Francisco Rafael Parra, que era el dueño del campo. Los hechos que nosotros juzgamos, Parra era dueño de un campo, estos hechos, como me indicó el doctor Medardo Ávila. La justicia se demoró, porque esto se viene denunciando desde el año 91, que aparecieron lo que se llamaron las madres de Barrio Ituzaingó reclamando justicia.
y haciendo denuncias. De lo nuestro, la justicia no las escuchaba. No las escuchaba. No se le daba importancia. Fumigan, porque no estaba penalizado. Era un delito administrativo. Quien nos enseñaron los científicos que vinieron a deponer, como Andrés Carrasco, que ha fallecido hace poco tiempo, que no se debe decir fumigación, se debe decir pulverización. Pulverización, fumigación. Llegaban hasta el límite Barrio Ituzaingó, hagan de cuenta que es esto, hay una calle, que sería esa pared, que se llama Sororinge. Cruzan la calle y ahí empieza un campo. Ese campo tiene aproximadamente unos 200 metros de ancho. Ese campo era de X personas, para no ser de X personas. Estas personas a ese campo no lo producían ni le daban ninguna utilidad, y la gente lo que hacía es tirar basura al campo. El campo de Parra empezaba de los 200 metros hacia allá. ¿Qué es lo que hizo Parra? ¿Qué es lo que hemos venido viendo en el camino? Se siembra, y ustedes saben que es un delito, se siembra hasta los costados de la ruta. Sí. Los ojeros, para tener su rédito económico, siembran hasta los costados de la ruta. Eso está prohibido por ley, sin embargo se hace. ¿Qué es lo que hizo Parra? Tumbó el alambrado, ese campo no era productivo, y se vino para este lado. Y lo cultivó con soja. ¿Qué es lo que empezó a hacer? El tema de las pulverizaciones o fumigaciones. Voy a decir fumigaciones porque es como lo decimos normalmente. Comienza a fumigar. Peor fue en 2008 cuando lo hizo, pero con avión. Pero entrando al tema, y para que se ubiquen, yo les voy a leer cuáles fueron los dos hechos que encontramos en Córdoba. En el primer hecho, en fecha no preciada de exactitud, pero en los primeros días del mes de febrero de 2004, el imputado Francisco Rafael Parra, en un lugar no determinado de esta ciudad, instigó a una persona no identificada, porque no podíamos saber quién es el que manejó la máquina mosquito, a efectuar una fumigación terrestre, utilizando productos químicos denominados Dieldrin y DDT, prohibido por la autoridad de aplicación, la resolución del SENASA 256 del 2003, y calificado como residuos peligrosos por la Ley Nacional 24051, que fue la que el Tribunal nuestro aplicó. En los campos que explota sembrando soja, ubicados en la ruta Camina Capilla de los Remedios, kilómetro 8,5 de Barrio Ituzaingó de esta ciudad. Es así que Parra determinó al instigado, persona no identificada, realizar una fumigación contaminando el ambiente del barrio de un modo peligroso para la salud de los habitantes. Y no obstante haber sido declarado dicho grupo poblacional, como lo dijo recién el fiscal, en estado de emergencia sanitaria por la Municipalidad de Córdoba. La Municipalidad de Córdoba en el año 2002 dictó una ordenanza 10.505 que por este tema de la fumigación la gente estaba contaminada. Sí. Había problemas ya de contaminación de la gente. Y esta ordenanza declara a Barrio Ituzaingó el estado de emergencia sanitaria. El estado de emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que pasó, para no leerle toda la continuación del hecho? ¿Qué es lo que pasó con este hombre de Parra? Bueno, hicieron la denuncia. Por eso este hecho está calificado en la fecha, fue uno de los sumarios que recibimos, nosotros de la justicia no se le dio respuesta. Esta causa pasó, se investigó, por eso les digo, nosotros la recibimos en la Cámara Primera a mediados del año 2011 recién, luego de 9 años. Este hombre continuó con su actividad. Hizo la denuncia y ahí ¿qué es lo que sucedió? Fallaron los organismos administrativos, los organismos estatales, que son los que deben cuidar, para eso la ciudadanía paga los impuestos,
que debe cuidar y debe preservar y debe especialmente el ambiente y tiene sus ministerios para el cuidado del ambiente y no lo hizo. Y no lo hizo. Como no lo hizo, esta actividad continuó. Siguió esta temática y en el año 2008, que esta gente de Barrio Ituzaingó Anexo seguía activa, vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Y acá qué fue lo que pasó? Los productos agroquímicos aplicados me tiraron heptaclorohexo, dieldrin, clorpirifos, DDT, endosulfano, ciclordano, glisofato, mersulfurón, 2,4-D, 2,4-B, entre otros, siendo todas ellas sustancias tóxicas encuadradas entre la ley 24051, etc. ¿Qué pasó en este año 2008 y en el 2004? En el 2004 la fumigación la hizo con una máquina mosquito, porque se puede fumigar, se hace con mochila, se hace con las máquinas mosquito o a través de aviones. No sé, acá en Corrientes, en Córdoba, los aviones que fumigan están identificados, están pintados de color amarillo y azul. Son los colores que lo identifican que son los aviones fumigadores. En el 2008, Parra nuevamente, cultivando la soja hasta el límite de la calle Soloriente. Una de las pruebas que tuvimos para la condena es, hay una foto en donde sale la calle y se ve el cultivo hasta la calle de Soloriente. ¿Qué es lo que hizo Parra ahí? Con el aeroaplicador Panchero, rociar nuevamente la zona. Los niños del barrio, decía la madre, fue la audiencia dramática en el dolor de las madres. Decían que veían que sus niños iban corriendo detrás del avión porque tiraba agua, corrían detrás de los aviones. Nosotros, esta sentencia, esta fue una crítica que yo la asumo personalmente, le hice a las madres de Barrio Ituzaingó en una charla que dimos con el fiscal en San Francisco y otra en el Hospital Clínica en Córdoba. Era que esta sentencia nosotros no investigamos, como ocurre acá en Corrientes, las muertes, porque es muy difícil nosotros, y lo que yo creo es una opinión personal, es muy difícil para la justicia del crimen el tema de la relación de causalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos informes científicos, datos estadísticos, datos médicos de muertos, como decía el doctor Medardo Vázquez, muertos de cáncer, que habían aumentado. Ahora, si esos muertos que ocurrieron en el año 2010, 2011, yo tengo que probar que en el 2002, que tiraron dieldrines de esta zona, bueno, esta persona murió producto de eso. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Trato de hacerlo sencillo, pero murió producto de eso. Esa relación de causalidad es muy difícil para la justicia del crimen poder probar. Y también es muy difícil porque no estamos preparados. No estamos preparados desde la justicia del crimen. No estamos preparados para estos tipos de estudios. Porque estos tipos de estudios, lo que hay que hacer es, en zona de riesgo, como salió ahora hace muy poquito, se publicó en Córdoba, un mapa de zonas afectadas de cáncer. Hay un colores sobresalientes sobre todas las zonas agropecuarias más importantes hacia el sur de la provincia. Lo que habría que hacer es un seguimiento de esa gente que vive al lado de un campo con análisis, los científicos, los que manejan el tema, nosotros hacemos la parte judicial,
un seguimiento de esa persona. Si se fallece dentro de 8 años, dentro de 10 años, bueno, vamos a saber que esto fue lo que nos produjo. No como estamos ahora. Miren, nosotros hasta tuvimos inconvenientes. Vino ¿cómo se llamaba este chico? De la policía judicial. De la Rúa era el apellido. De la Rúa. Este chico, el muchacho ya grande, no que estoy más viejo, no soy un chico. Pero este muchacho, todo lo que le preguntamos, no se acordaba. No, que no me acuerdo. Él participó, acá hubo un operativo grande, acá se empleó de la policía judicial, se secuestraron material de tierra, se secuestró agua, se hizo encuestas ambientales, porque dentro de los riesgos en este tipo de delito está la cuestión social, porque los sectores sociales de más bajo nivel son los que están más desprotegidos. Por ejemplo, en Barrio Ituzaingó, el 80% de los tanques de agua no tenían tapa. Entonces, si pasaba el avión, supóngase que incluso a ustedes, muchos acá son de estudiantes, que les pasa un avión acá por el patio de la escuela. Es lógico que acá les va a caer, ustedes van a recibir un producto, porque los productos órganos clorados, el esqueleto, los átomos del esqueleto que conforman los órganos clorados fundamentalmente son de carbono. Esos átomos de carbono, cuando toman contacto algunos, cuando se los manipula con el hidrógeno, eso queda de material muy volátil, como es el endosulfán, por ejemplo. Esos productos que son arrojados por un avión que debe volar a una altura de 3 a 5 metros del suelo, arroja esos productos, el spray que tira un avión, las gotitas son de 1/4 a 1/8 más pequeñas que la que se tira con la máquina mosquito. Como ese producto, y no se respetan, les insisto, como decía acá el fiscal, no se respetan, ni siquiera se respeta la ley provincial, ni la que teníamos en el 2004 ni la del 2008, porque no hay control. Cuando no hay control estatal, nosotros nos convertimos en los salvajes y a nadie le interesa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las gotitas, esas gotitas, sucede muchas veces como no había control, los aviones los tiran, les digo, entre los 3 y 5 metros de altura, no se pueden arrojar, fíjense, no se pueden arrojar cuando la humedad está no supera el 60%, la humedad. No se pueden arrojar con vientos, con vientos que sean superiores a los 5 kilómetros. No se pueden tirar. No se pueden tirar esos productos con determinadas temperaturas, especialmente la del verano. ¿Por qué? Porque el spray de esas gotitas, que son más pequeñas, en 1/4, en 1/8, que las gotitas que tira, les digo que todo esto lo vi en la sentencia y lo tuve que aprender, no es que yo lo sabía de antes, lo tuve que aprender para poder hacer el fallo. Esas gotitas de agua, muchas, como se tira con viento, incluso en el segundo hecho creo que, porque nosotros perdimos los informes al servicio meteorológico, de 4 días antes y 4 días después, de hora por hora. Por eso le decía un fallo por la muerte de 2 hojas y media, no me vengo a meter en el fallo, le digo eso, a esto que nosotros metimos en 600 hojas, y que no fue una muerte, hay algunas cosas que no corresponden. Ustedes den la lectura que quieran, yo les digo, hermano, la tengo acá, lo estoy mintiendo. Esas gotitas que no llegan al piso por la velocidad del viento o por el calor, se evaporan. Y cuando se evaporan, quedan en un estado de suspensión. Con un poco de viento, queda rastre, queda lo más cerca que tenían, para cruzar con ellos. Esto sí se los voy a leer. Lo que refirió el fiscal recién.
hoja 44. Ese fue un estudio que se llamó de biomarcadores. El estudio de biomarcadores se hizo al azar, en una muestra de 30 niños, 11 eran varones, 19 niñas, la edad entre los 4 y los 14 años, con una media de 9,1 años. Esto fue en agosto, septiembre del 2005. En los resultados en cromo, los residuos de plaguicidas órganos clorados, se les dio, que es lo que llamó la atención. Heptacloro, clordano, tanto alfa como gamma, y en el caso particular es el andril, que en 30 de las muestras analizadas, 24 se encontraban por debajo del nivel de detección, pero había 5 dentro de los límites de referencia planteados y una de las muestras se encuentra por encima del valor límite superior planteado. El contaminante que llama la atención elevado era el alfa HCH. El HCH es el heptacloro. Es en un total de 23 muestras con concentraciones por encima de los valores máximos de referencia planteados en este informe. Esto se hizo en el 2005. Pero luego, como nosotros ya habíamos iniciado el debate, toda la prueba, nosotros tenemos términos procesales, estábamos con el debate, en esos momentos se estaba haciendo un estudio de biomarcadores sobre 144 niños, que es lo que refirió el fiscal. Esto fue solicitado por la municipalidad en el año 2010 y el 25 de junio del 2012, que nosotros estamos ahí ya por el juicio, se dieron los resultados. Y miren los resultados de estos pobrecitos, estos chicos. Sí, el 80% de estos niños tenían, acá está, sí, no, acá tengo, sí, cosa, órganos clorados en plasma, HCV que les dije recién, 14 niños, HCH 57, niños con lindado 10, niños con heptacloro 12, niños con andril, no hay ninguno en el 2010, niños con dieldrin, que es otro programa ahí del andril, 12, y niños con clordano 6, endosulfán 11. Había niños, acá tengo el nombre de todo el informe, pero había niños con 6 plaguicidas 3, niños con 5 plaguicidas en sangre 7, niños con 4 11, niños con 1 plaguicida 44. Estos son los resultados de este accionar que está, todo lo que se refiere a esto está dentro de los contaminantes orgánicos persistentes, que son denominados POP. Hay 12 órganos clorados específicamente prohibidos por el Tratado de Estocolmo, que es de junio creo que es del año 2004, de cual Argentina es firmante del Tratado de Estocolmo. Está el otro, el Tratado de Río, de la cual Argentina también es firmante, y en donde se habla específicamente de órganos clorados prohibidos. Entre ellos está el diatrín, los órganos clorados prohibidos. ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo salieron? No lo sé. ¿Quién los continuó fabricando? No lo sé. Entonces, cuando hablan de eso, dice, bueno,
hablen con cualquiera relacionado al campo. No, eso hace 15 años que está prohibido. Hablen con un ingeniero agrónomo. El DDT hace 20 años que está prohibido. Bueno, acá yo lo demuestro con pruebas científicas. Está acá. Esto lo pueden la sentencia, si la quieren leer, la pueden leer como un libro, la pueden buscar por internet, porque está la sentencia completa desarrollada por internet. Nosotros probamos que en el campo de Parra había DDT. Si lo tiró él o de dónde lo sacó, desconozco. En el campo había. En el campo se secuestró. En el campo Parra para el año 2008 se secuestró tierra, agua. Se encontraron 8 o 10 tarros con todos estos productos difíciles de pronunciar, porque encima los productos estos son difíciles de pronunciar, porque los nombres se los ponen las empresas fabricantes. Entonces, vaya uno a acordarse después de todos estos nombres. Ahora esos tachos que se secuestra lo de Parra estaban todos al costado, ¿saben dónde? Al costado de la cama del peón que Parra tenía en el campo. Parra vivía en el campo, pero después se fue a vivir a la ciudad. Este barrio de Ituzaingó es un barrio de la ciudad, pero un tanto alejado. El campo de Parra quedó ahí entre este barrio y la ciudad que se desarrolla para este lado. Se fue a la ciudad. Nosotros secuestramos agua, esos tachos, se secuestró el durazno, se secuestró manzana, se secuestró pasto, se secuestró